Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Doctor Benito Escutia, infectólogo, me sacó del COVID de una manera maravillosa. ¿Cómo estás? Primero, gracias públicamente porque qué buen médico eres. Gracias, muy amable. Ya llevamos dos. Y tú eres un excelente paciente, también hay que decirlo. Pues es que hay que obedecer, si no, ¿para qué consultas, no? Yo comentaba con tu equipo ahorita, sí, fuera del aire, que tú eres una persona que muy responsable en muchas cosas. Muchas gracias. Pero algo que de verdad te respeto es que te empezaste a sentir mal sin saber qué era COVID, influenza o qué era. Dejaste de saludar de besos, dejaste de dar la mano. Dejé de trabajar. Sí, pero tú misma tomaste esa decisión. Y esa decisión que tomaste permitió, en primer lugar, que nadie de tu equipo se infectara. Cosa que yo como médico te agradezco. Sí, porque es un contagiadero, o sea, sigue siendo muy contagioso. Sigue siendo una cepa muy contagiosa. Hay que entender que el COVID no se va a acabar. No, ¿verdad? El COVID se quedó y COVID sigue siendo una enfermedad peligrosa. El porcentaje de complicaciones de las cepas va a ir variando, desde un 10 a un 15% de pacientes que tengan sintomatología muy marcada y que ésta se pueda complicar, sí. Cada cepa nueva o cada cambio que tiene la estructura del COVID nos va a arrojar nuevas sintomatologías, nuevos comportamientos, nuevas características que tenemos que estar pendientes. O sea, los médicos también van aprendiendo de estas nuevas cepas. Desafortunadamente no ha terminado el conocimiento sobre el COVID y sigue habiendo situaciones que nos van a agarrar un poquito desprevenidos. Ya entendemos que la infección por COVID es una infección que desencadena una respuesta inmunológica que llamamos inflamación. Eso ya está más que comprendido. ¿En todos los pacientes? En todos los pacientes, sobre todo aquellos que desarrollan sintomatología. Y quisiera explicar qué es eso de inflamación. Sí. Porque normalmente pensamos en inflamación, se me hinchó el dedo. Sí, o la panza, ¿no? Hasta ahí llegamos. Sí. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué se inflama? La inflamación implica que las proteínas que nos defienden, la inflamación es un mecanismo de defensa y que está mediado por sustancias químicas dentro del cuerpo. Estas sustancias químicas que son proteínas están muy específicas para los procesos inflamatorios. Si me da un infarto, hay proteínas muy específicas que actúan en el proceso inflamatorio del infarto. Si tengo artritis, hay proteínas muy específicas para la artritis, etc. Lo que hace el COVID es que activa todo el sistema inmunológico de la inflamación, es decir, todas las proteínas inflamatorias del cuerpo se activan al mismo tiempo. Por eso te duele todo. Te puede doler particularmente si has tenido gota, por ejemplo. Puedes tener el ácido úrico normal y te duele la pierna como si tuvieras gota. Pero no es gota. Es COVID, es producto del COVID. De la respuesta inmunológica del COVID. Pero así con cualquier enfermedad. De hecho, yo te comentaba que si lo quisiéramos ver, el COVID es como si tuviera la capacidad de saber de qué estás enfermo ya previamente. Te hace un diagnóstico. Previamente, y eso es lo que genera las complicaciones. Si eres paciente asmático con COVID, la respuesta inflamatoria va a cerrar los bronquios, una respuesta asmática. Si tienes problemas de trombosis, vas a desarrollar trombosis con el efecto del COVID, pero por esa cascada. Y todo esto va de la mano con la siguiente, o lo nuevo de esta nueva cepa. El fenómeno de cascada se mantiene, es decir, desaparecen los datos de infección aguda del COVID y a los 7, 10 días de haber adquirido el COVID, comienzan los fenómenos de la respuesta inflamatoria, que fue tu caso. Sí, yo me sentía bien a los 4 días o a los
3, 4 días que supe que era COVID, ya me sentía perfecto a los 3 o 4 días. Y de repente me empezó a faltar el aire y dije, no puede ser esto, de no poder dormir, no me entraba. Aparte que te tuvimos que poner boca abajo y toda la situación, sí, incluso y anticoagularte. ¿Por qué la anticoagulada? En tu caso en particular, bueno, el COVID sabemos que puede generar aumento en la presencia de coágulos por la actividad de las plaquetas. En la pandemia muchas personas fallecieron por este por motivo. Trombosis. Por trombosis, exacto. Y esto es por la respuesta inflamatoria. Las plaquetas aumentan de número porque las plaquetas son un factor que no nada más es para detener sangrado, también nos defienden. Sí. Entonces, en tu caso en particular, no te preguntes si lo podíamos mencionar, pero bueno, tú tienes una condición cardiológica particular, sí, incluso de antecedentes familiares que tienen que ver con el corazón. Curiosamente, por tu antecedente y porque estabas empezando a presentar esta respuesta tardía inmunológica, fue que decidimos colocarte el anticoagulante. Y esto ha permitido que respires mejor. ¿Sí? Sí. Entonces son cuestiones a las que tenemos que estudiar muy bien a cada paciente. Es lo que te iba a decir, entonces no hay un tratamiento para COVID, hay un tratamiento para cada paciente. Así es. De ahí que por favor no se automediquen. Y entender, COVID no es una enfermedad bacteriana. Antibióticos, antiparasitarios, despulgantes o parabichos no funcionan. El tratamiento que existe antiviral para COVID se coloca dentro de los primeros 3 días en pacientes muy específicos, ¿sí? Y pueden mejorar, pero lo que estamos viendo es las consecuencias de haber tenido COVID. Que es más peligroso todavía que el mismo COVID. Digamos que puede complicarnos mucho a un paciente, ¿no? En tu caso parecía como si tuvieras neumonía. Hicimos la tomografía para descartarlo y no era neumonía. Sí, yo dije, ya me voy a pelar. Oigan, qué feo se sentía de no respirar. Hay pacientes que desarrollan una esofagitis y los síntomas son totalmente cardiológicos. Bueno, sé de pacientes que con COVID les daba diarrea. Esto también puede... Nada respiratorio, todo se le iba al aparato digestivo. Todo se le iba al aparato digestivo, pero es por esta tormenta, vamos a llamarlo así, de proteínas proinflamatorias. Por estos motivos que estás mencionando, Benito, es que para personas de la tercera edad tenemos más riesgo, o sea, mientras más grande eres vas más acumulando más o más pequeños. ¿Siguen siendo estos dos extremos de la vida los riesgosos? Sí, y los que tienen alguna enfermedad preexistente. Por ejemplo, en mi caso, tener diabetes me pone más riesgo de tener complicaciones. Pacientes que son fumadores o que tienen asma tienen mayor riesgo de complicaciones pulmonares. Pero cada paciente es un mundo completamente diferente. Te pregunta Rodrigo Basaldúa, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Qué síntomas tiene esta nueva variante o cepa de COVID? El inicio de los síntomas es muy similar a lo que hemos visto. Dolor de cabeza, dolor de garganta, es muy marcado, a diferencia de los otros, que genera mucho dolor de garganta. Sí. Hay pacientes que incluso refieren no tener secreción nasal. Dicen, no, la nariz pero me duele mucho la garganta. Empieza a haber tos. Tos es como una... Empieza a haber dolor articular, dolor de cabeza, la cintura duele marcadamente, se empiezan a sentir muy débiles y ya pueden empezar aquí las variaciones. Quienes sí empiezan a expulsar flema, de 1000 colores, que no indica que sea bacteria o no, por eso es bien importante. El color de la flema no nos dice... no, en esta enfermedad. No nos dice mucho, en esta y en todas. El color de la flema no nos establece un diagnóstico. Okay. Sí nos debe de prender o llamar la atención la cantidad o la producción, pero debe de hacerse con cuidado. Entonces, el hecho de que yo vea flema verde, porque eso es lo que normalmente me llaman, deme antibiótico. Nos asusta, ¿no? Y deme antibiótico, pues a lo mejor no. No necesitas por muy colorida que esté la flema. Estamos hablando de COVID, parece mentira, a 5 años de la pandemia y seguimos hablando de COVID, sobre todo de sus consecuencias y de las nuevas cepas. Tenemos llamadas, está con nosotros el doctor Benito Escutia. Alfredo Padilla te pregunta que si tendremos que vacunarnos de COVID cada año. La indicación que está habiendo es sí.
Sí, tenemos que estarnos vacunando porque está cambiando el COVID. El COVID original ya no existe en el planeta, ya no hay esa cepa. Han estado cambia y cambia. Cambia constantemente. Y seguirán cambiando. Sí, desafortunadamente el COVID tiene más de 8,000 millones de posibilidades de cambiar. Ajá. ¿Por qué digo 8,000 millones? Porque somos 8,000 millones de habitantes en el planeta. Claro. Cada persona le confiere características genéticas al COVID. Cada vez que un virus se infecta, adquiere nuevas características específicas de cada individuo. Las mutaciones o los cambios en las cepas que se han estado registrando van en relación al número de casos que se han ido presentando. Hemos tenido la buena fortuna de que no se ha convertido en una enfermedad muy grave, como al principio que no entendíamos nada. Ha estado comportándose dentro de lineamientos que podemos manejar correctamente. Pero eso no quiere decir que no pueda presentarse una complicación o en algún momento una cepa más agresiva. Y no vamos a saber hasta dónde, de que no se va, pero cuántas cepas faltan o qué características tendrá cada cepa. La apuesta es, dentro de los fenómenos epidemiológicos, la apuesta es que logremos una estabilidad en cuestión del fenómeno infeccioso de COVID. Okay. Eso, ¿cuándo va a pasar? No lo sabemos. Ok. Te pregunta Sara Patricia Gómez González que si ya pasó lo más fuerte del COVID, pero aún sigue inflamada la garganta, que si es conveniente seguir dando ibuprofeno y analgésico para el dolor de cintura, que le dio apenas a su mamá, que tiene 80 años y es diabética. Aquí hay que revisar muy bien, incluso el control metabólico, el control de la glucosa. El COVID se disfraza de muchas cosas también, pero también existen las patologías asociadas. Insisto, el COVID puede generar que situaciones que ya teníamos de lesión por esta tormenta genere otros problemas. Que es el caso de la mamá de la Es posible que el dolor de cintura esté asociado a lo que no conozco el caso completo, pero podría ser que la señora por su edad tenga algún fenómeno de artritis o de limitación de escoliosis, más aparte de la diabetes, a lo mejor tiene neuropatía diabética. Ya, finalmente José Luis Herrera, qué bueno que se comunican. Para el doctor, llevo 5 veces infectado por COVID, esto a partir del 2020, y vacunado hasta 3 refuerzos. ¿Cómo saber si hay alguna secuela derivado de esto? De las vacunas que se están aplicando ahorita, no tenemos reportes de mayores complicaciones. La única vacuna que sí presentó fenómenos importantes y que se siguen estudiando, ya no se está aplicando, debo de subrayarlo, que fue la de AstraZeneca. AstraZeneca, esa sí tuvo. Sí, y se siguen estudiando pacientes que estuvieron expuestos pero ya a esta no vacuna. se aplica en ningún lado. No se aplica. Que sí, esta variante es la Nimbus. Sí, sí. Y la apodan Frankenstein. De apodo Frankenstein, y sí le creo. ¿Cuánto durará el dolor de cintura? El dolor de cintura puede variar de 2 a 3 semanas si está originado específicamente por COVID. Pero insisto, hay que revisar las otras patologías que pueda tener la señora. Claro, el dolor de cintura no únicamente es por COVID. Y en cuestión de usar el ibuprofeno de manera crónica más de 7 días, yo creo que sí valdría la pena una revisión médica. Sí, ya pasaron 7 días. Sí. Ok, ¿en dónde te encontramos? Estamos en el Hospital Ángeles Centro Sur, piso 20, consultorio 2035. Ángeles Centro Sur, consultorio 2035, piso 20, teléfono 442-1905-147. Sí, repito para amigos de radio, 442-1905-147. Doctor Benito Escutia, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos, oigan, hay que ponernos a escribir. Hay un taller que está padrísimo, menos Wi-Fi, apaga el mundo y prende tu historia. Con esto continuamos. Ana Saavedra, Rodrigo Romo están con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Ana, tú eres escritora. Así es. Rodrigo, maestro del taller lúdico. Platíquenme
qué es lo que inventaron ahora. ¿Con qué nos van a salir? Claro que sí, no, pues quiero invitar a todos los adolescentes. El taller sin Wi-Fi, Apaga el mundo, prende tu historia, es para adolescentes de 13 a 19 años. Y justo la idea es que se pongan a escribir, porque todos tenemos algo que decir. Me queda clarísimo que las juventudes son muy creativas, pero muchas veces en su casa no tienen como la guía o no saben cómo comenzar. Entonces aquí vamos a ver todas las técnicas para que ellos con toda la confianza del mundo puedan empezar a crear sus propias historias, sus propios personajes, sus propios universos. O sea, los van a ir llevando de la mano. Sí, claro. Sí. Porque sí, te dan una hoja en blanco y ponte a escribir y dices, ¿y ahora qué? Pongo mi nombre y luego qué, uno punto y yo, ¿no? ¿Y qué sigue de aquí? Exactamente. Y comenzamos en septiembre, pero va a ser de septiembre a junio del año que viene y cada mes es un módulo diferente. Creación de personajes, creación de mundos, cómo empezar las historias, métodos para escribir cuentos, ejercicios lúdicos de creatividad para escribir, o sea, un montón de cosas que poco a poco van a ir haciendo que estos chicos tengan mucho más confianza. ¿En dónde se va a llevar a cabo este taller? Claro que sí, en el CEART, en el Salón de Medios, y comenzamos el sábado 6 de agosto de 10 de septiembre, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Sábado 6 de septiembre. ¿Y siempre van a ser los sábados? Siempre los sábados de 10 a 12. Oigan, está padrísimo. Sí, la verdad está muy Porque la verdad es que son 2 horas en sábado que no tienen mayor cosa que hacer. Y de ahí seguramente hay grandes talentos que ni siquiera los chavos saben que los tienen. Yo estoy segura de que sí. Sí. Tú vas a manejar un taller lúdico. Sí, justo para que los papás lleven a los hijos pues, acá y se pasen del para otro la lado. tercera edad, no sean así. Es parte Ok. Recientemente escuché una frase muy buena que decía, ¿quieres tener buenas nuevas ideas? Sí. Lee libros muy viejos. Y en este caso nos vamos a los originales, que son precisamente los de la mitología griega. Entonces, esto es para poder recuperar los contenidos que hemos perdido en estos tiempos. Entonces, justo la idea es aquel que tenga ganas de decir toda la experiencia que tenemos como seres humanos, de dónde viene y a dónde vamos. Entonces, es un taller que va a concentrarse en la cultura griega, las mitologías, los dioses, los mitos, y después las lecturas del ciclo épico. O sea, la Ilíada, la Odisea, y adicionalmente la Eneida. Entonces es un súper viaje. ¿Cómo hacerle para llevar a los chavos a esta edad? Porque habrá quien diga, ay, sí, a mí me encanta, yo quiero escribir, pero habrá muchos que dicen, ay, mis papás con esas ideas. ¿Cómo los motivamos? ¿Qué les decimos? Bueno, el mío es específicamente para adolescentes, el de mitología sí es para adultos. Y en mi caso, yo la verdad es que sí he visto que hay mucho interés en los chicos en escribir. Y yo les digo, fácilmente, ¿has visto alguna película? Todos los chicos ven películas de superhéroes, ¿que no te gustó el final? Que tú dices, hubieran hecho esto, aquello otro. Allí está el germen, la semillita de que en ti está la posibilidad de crear universos, de crear otras realidades, de crear historias. Y nos pasa muchísimo, ¿no? A que todo dices, mundo. qué buena película, pero oye, el final me chocó. Yo le hubiera cambiado ¿Qué esto lo hubieras aquello? hecho? ¿Cómo lo hubieras hecho tú? Exacto. Es una buena idea. Sí, y así se comienza. Claro, chavos, ¿a partir de qué edad? De 13 años a 17, aunque ya tengo inscritos un poquito más chiquitos, de 11, 12, y también un poquito más grandes. Yo la verdad no tengo problema, entonces pueden escribirme y sin problema contarme. Sin Wi-Fi, Apaga el mundo, prende tu historia, se llama este taller en el CEART. La verdad es que se antoja muchísimo. Los sábados de 10 a 12, que a esa hora no hacen nada los chavos a esta edad. Están como nada más en la computadora y en pantallas. En el Wi-Fi, exacto. Y entonces, tu taller es para adultos. Sí, porque los temas de la mitología siempre son muy intensos. Sí. Cuestiones de sexo, cuestiones de violencia, cuestiones de ambición, de envidias. Todas las historias que mencionaba de las películas, bueno, ya están allí en la mitología. Entonces es un buen momento para retomarlas en su versión original. Y de repente lees algo así y dices, ay, esto es nuevo, si no sabes. Sí, ¿no? exacto, Dices, ¿no? Lo acaban de escribir ayer. Como 3,000 años más Hace o como menos. 3,000 años, exactamente. Básicamente. Se repiten los errores, Sí, las por supuesto, locuras, porque son las historias humanas. las distorsiones mentales. Sí, las locuras.
las locuras. Sí, psicópatas, pues sí, hay varios, sin discusión. Pero si estamos rodeados de ellos. No Nada voy a más que decir, luego pero se sí. disfrazan y se ponen traje. Exactamente. No. No voy a decir, Sí, y van no. a cumbres luego, sí. Sí, por supuesto. Oye, platícame en dónde va a ser tu taller. Yo tengo la fortuna de tener 2 sedes. Sí. La misma semana, mismo clase, 2 lugares. Sí. Uno es aquí juntito en el Museo de los Conspiradores, Ajá. de 5 a 7 los jueves. Museo de los Conspiradores. Ajá, Ok. que es el que está allí en pantalla. Y también va a estar en el CEART, el mismo horario, de 10 a 12 los sábados. O sea que papás con hijos Exacto. adolescentes, Exactamente. los chavos se entran Exacto, contigo, y se pasan acá. Ana, y los Se adultos pasan a discutir los temas sabrosos de este lado. Voy a estar en el coro bajo, en el CEART. ¿Qué van a aprender los adultos? ¿De qué se van a nutrir? Fíjate que si pensamos en estas ideas que ya tienen 3,000 años, Sí. son también 3,000 años de teléfono descompuesto. Entonces, el día de hoy, tú estabas mencionando hace rato en tu segmento, pues varias partes muy oscuras en las que estamos metidos como humanidad, ¿no? La parte de los voluntarios que están pasando un momento muy complicado. Bueno, Las guerras. esos conceptos nos hacen plantear el dónde perdimos la narrativa, en dónde se nos fue el hilo. Y curiosamente, regresar a los griegos nos dice, allí están los contenidos originales. Para que no nos confundamos cuando hablamos de tiranos, cuando no nos confundamos cuando hablamos de qué significa la individualidad, el valor de la vida humana, podemos regresar a ellos. Y entonces es como limpiar por completo toda la historia de nuestros conceptos y tener una visión completamente renovada. Esa es la idea. Y además, lo interesante que es conocer lo que se Sí, escribió por hace supuesto. tantos años. Porque a lo mejor te dieron una embarradita en de secundaria, cultura todos. general en secundaria y Sí, prepa, claro. pero pues, los que tenemos mala memoria y No, sé qué deja nos eso, es acordamos. una cuestión de experiencia. Sí. ¿Cómo puedes tener experiencia de vida en secundaria, no? Pero es lo que te iba a decir. Pero además, lo comentábamos ayer justamente en el segmento de libros, el mismo libro, si lo leíste a los 20 años, No no es lo te mismo. dice lo mismo que cuando lo lees a los 40. Exacto. Dices, pues ya lo había leído, ¿y ahora por qué No. es tan diferente? No, el libro no es diferente. Uno La que es el que cambió cambia. eres tú, ¿no? Y Exacto. estos libros dicen lo esencial de lo humano, es la definición de lo humano hace 3,000 años. Oigan, está padrísimo. No, bueno, está maravilloso. Se me antoja tener 17 años para entrar al tuyo y como sí tengo los requisitos Bien, para el tuyo, bueno, pues ahí vamos. ¿Algún Bienvenida. teléfono, alguna página o Primero dónde nos de ellas. inscribimos? El email pueden escribir a anaquelliterario@gmail.com, así anaquelliterario todo con minúscula. Anaquel Literario. @gmail.com y al Esos dos. celular, al WhatsApp, puede ser para los dos también. Es el 442-822-2182. Ahí están los datos, el teléfono, el correo y bueno, pues a presentarse el ¿qué día de septiembre? 6 de septiembre a las 10 de la 10 mañana. de la mañana en comenzamos. SEAR, tú también inicias Sí, el jueves inicia el jueves en el 4. de ¿Cuatro? los conspiradores. Ajá, y el sábado 6 en el CERT. Pues hay que hacer algo nuevo, algo diferente para los que siempre tuvieron ganas de escribir, pero resulta que no nos animamos, porque luego está el miedito de, ay, me van a juzgar, y si me Exacto, sale mal, pues si te sale mal, Exacto. No pasa nada. ¿para No quién pasa escribes? nada. ¿Para ti o para Exactamente. que te juzguen, no? Exactamente. Muy bien, además los que te juzgan no pagan el curso, o sea, Exactamente. y nos dan de comer. Muchísimas gracias, les Un placer. agradezco No, mucho un y gusto, se muchas antoja gracias. muchísimo estos 2 talleres. Testamento, oigan, ya llegó septiembre y por supuesto el de los martes, Erika Espinosa está aquí con nosotros para hablar de cómo hacer un testamento. El de los martes, bueno, ¿qué rating tienes? ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto Es que no has escucharte, María. llegado y ya tenemos, acabamos de empezar, todavía no iniciamos la entrevista y ya tenemos muchas llamadas. Bueno, lo que cual- eso es bueno. Claro que Para es eso bueno. estamos, para solucionar las inquietudes de nuestro público. Vamos a hablar de testamento, déjame ver si tiene algo que ver. Si no tiene que ver, de todas maneras, la Sí, vamos le a damos leer. respuesta. Buenos días, mi papá nos quiere dejar su casa que tiene 3 pisos. Si son 3 hijos, uno para acá. Sí. No, no es cierto. 3 pisos independientes. Sí. Y quiere, ay, mira, sí, quiere que sus 3 hijos se queden con un piso cada quien. Ay, yo lo decía. de Es Hugo, broma, Paco y Luis, perdón. Pero el problema es que mi papá solo tiene los papeles, que es el dueño del terreno, más nunca
ha pagado predial, es decir, no tiene escrituras de la casa. Y mi papá dice que sus hijos se encarguen de ponerlo en regla. ¿Cómo no? Pregunta, ¿qué se puede hacer para regularizar la casa y más adelante poderla vender? Señora Torres. A ver, señora, ya no fue Hugo, Paco y Luis, porque ya señora ya Torres, ella. ya sí, ya es ella. No pudo haber sido Daisy, Paco y Luis. A ver, qué buena onda con su papá. Ahí se los encargo, ustedes lo arreglen. Bueno, número 1, despreocúpense en el sentido de que la casa no está escriturada. Sí, sí está escriturada. Si el señor tiene escrituras del terreno, todo lo que está encima ya está escriturado, punto. Que a lo mejor le falta dar que si el aviso de terminación de obra, esa es otra cosa, pero la escritura como tal ya comprende terreno y construcción. Recordemos que siempre que yo tenga escriturado lo que es el terreno, todo lo que se adhiera al terreno es mío. Todas las construcciones que yo le haga a ese terreno son mías. Entonces, hasta ahí primera parte solucionada. Segunda, papá dice, le dejo un piso a cada uno. Yo le diría, a ver papá, pues en vez de que seas tan guapo, pues vamos a hacer algo que a lo mejor todos salgamos ganándole, ¿no? Dejarle un piso a cada uno implica que primero los hijos tengan que acudir a desarrollo urbano para ver si les autorizan a hacer la casa un condominio, para que esto se haga un régimen de propiedad en condominio, donde tendrán que describir zonas comunes, zonas privativas, y 3 escaleras, ahí te encargo que nomás sea una escalera. Bueno, puede ser una sola que suba a todo y esa es zona común. Es que supe de un conocido que le dejaron, le heredó el papá un terreno a los 2 hijos y a uno de ellos le tocó la parte de atrás y para ir a la parte de atrás tenía que pasar por la parte de adelante y los hijos acabaron peleados, entonces pues no pasas, pues es que es mío. Mira, yo prefiero ahí decirle a papá, oye, te agradecemos mucho, déjanos la propiedad, ¿cómo está? Ya punto. El inmueble, el triquero que está ahí, para los 3, ya mucho gusto. El día que papá falte, nosotros 3 vendemos la propiedad, listo, vendemos una sola casa y el que compre, compra una sola casa. Ya verá si usa los 3 pisos o no los usa. Pero eso de que trate de poner el piso para uno, el piso para otro y el piso para otro, nos va a salir muy caro el regularizar todo como condominio y pues bueno, como bien dice Amelia, ve tú a saber si coincida el que algunas zonas comunes sirvan para todos, porque a lo mejor estoy pensando en voz alta que la cocina está en la planta baja y el de mero arriba no tiene cocina. Sí, nos dice que son 3 pisos independientes. ¿Va? Si son 3 pisos sí, vamos a pensar que son 3 tipos, ¿cómo se llaman hoy? ¿Loft? ¿O cómo se llaman? Sí, 3 departamentitos. O estos que son 2 casas, una arriba de otra y tienen... Casas dúplex. Dúplex, este es triplex. Vamos a pensar que fuera así, que tuviesen cada cocina, estancia, recámara, cocina, estancia, recámara, cocina. Ah, bueno, si son las 3, pues nomás constituyen condominio y listo. Si es un procedimiento engorrosito, es un procedimiento, sí es caro, no es barato, pero se puede, sí. Pero si no tienes esta intención, papá, nos dejas el triquero y el triquero tan pronto te mueres, lo vendemos. Sí, pero mira, lo que pregunta, y tienes razón, ¿qué se puede hacer para regularizar la casa y más adelante poderla vender? Y ahí está tu parte, se divide pues en 3 vendemos y ya, ¿no? todo, mira, vendemos todo a una persona que se dedique a esto y él ya que haga lo que quiera, haga estas modas de los Airbnb, no sé qué tantas necesidades, ya hágale, véndele, y adiós y mucho gusto. Así que no se preocupe, señora, que le dejen así la herencia. Buenos días, soy la señora Laura Márquez. Mi casa no tiene todavía escrituras porque no me han dado la terminación de obra. La terminé ya hace algunos años y tramité, pero por faltarme un balcón no me la dieron. ¿De esta casa podría ser mi testamento? Sí, claro, si no sin tiene ningún problema. escritura. El mismo que la señora Torres, han de ser parientillas por ahí, el mismo la señora Torres, no se preocupe. Tiene escrituras de terreno, todo lo demás está escriturado. Es el mismo nombre. Lo que pasa es que, pues bueno, no sucede algo que pues, dice, no tengo mis licencias de aviso de terminación de obra. Está bien, no las tiene, eso es un trámite administrativo, más no es un trámite jurídico, entonces legalmente usted puede hacer testamento, sí, sin problema alguno, sí, definitivamente sí. Ok. ¿Qué documentos se requieren para la elaboración del testamento? Saludos, muchas gracias, Clemente. Mi querido Clemente, solamente sus documentos de identidad, a saber, su INE, todos originales, no me lleven copias, su INE, su acta de nacimiento, su acta de matrimonio en su caso, el CURP, su constancia de situación fiscal, que hoy es básico,
sobre todo a la constancia y el comprobante de domicilio, pues bueno, que no traigan una vigencia más allá de 3 meses, porque luego me llevan la constancia de cuando recién se dieron de alta de hace 2 años, 3 años, no nos sirve. Entonces, estos 6 requisitos, insisto, INE, acta de nacimiento, acta de matrimonio, CURP, comprobante de domicilio y constancia de situación fiscal. Con eso hacemos el testamento. Que son requisitos que te piden para muchísimos trámites. Sí, para todo. Para todo. Para Entonces todo. hay que tener así una carpeta. Identifícate, casi de... ¿no? ¿Quién eres? Dijiste Clemente, ¿no? ¿Cómo sé yo que usted es Clemente? Pues bueno, pues se tiene que identificar frente a mí. Porque así me dicen todos, pues créanme. Si el buen Clemente, yo al final del día no me quedo con uno solo de esos documentos. Todo le devuelves. Todo se lo devuelvo. Yo tomo documentos, escaneo y se los devuelvo y adiós. Entonces, despreocúpete, es fácil, despreocúpese 100%. Seguimos recibiendo llamadas, pero vamos a entrar al tema, ¿te parece? Va, está bien, Okay. ¿cómo hacer mi testamento? Y va muy ligado ligado con lo que estoy contestando ahorita, hasta nos pusimos de acuerdo, yo creo que la señora Torres, no creo cómo se llama la otra señora, pero bueno, y Clemente, pues aquí ya nos agarramos del vuelo. Márquez, Clemente y Torres, muy bien. Ahí está, vamos con los 3. ¿Cómo hacerlo? Bueno, analizar lo que sí se puede y analizar lo que no se puede o que resulta imposible. Por ejemplo, hace unos días me topé con una señora que insistía en que, pues bueno, ella tenía, no sé, voy a inventar 3 hijos, ya les dejó a sus 3 hijos una casa, pero tenía una última casa y esta casa quiero que nunca la vendan porque quiero que sea la casa de reuniones familiares. Pues, perdón señora, pero pues eso ya no le va, no me deja imposibles. A ver, a mí me deja como hijo una casa y luego dice que yo debo de respetar que aquella otra se quede eternamente. Pues no, a mí no me interesa el eternamente aquella casa. Y luego hacer reuniones familiares, que a lo mejor ni me gustan las reuniones familiares, porque esto era mucho de los abuelos. Pues era lo tradicional, ¿sí? A ver, sí. Y las reuniones familiares, a ver, recordemos algo, las reuniones familiares se hacen agradables porque está el pater familia, está el papá y la mamá. Cuando papá y mamá se desaparecen del escenario, nos toca hacer nuestras propias reuniones familiares. Con tus hijos. Y ya la haré con mi cónyuge y con mis hijos, y así sucesivamente. Entonces, que nos deje una casa común, pues no, creo que no es como si nos estuviera dejando una membresía de un club. Y ¿qué eso, se dirá? no. Heredar un mandato, ¿no? Esto va a ser así todos los días. Ahí se los encargo que así sea. Pues no. Y la realidad es otra. Todos hemos vivido cuando faltan los abuelos, cuando faltan los papás, pues ya cada quien va haciendo sus Pues así reuniones, fácil, ponte a ¿sí? ver el Día del Padre, el Día de la Madre, el fin de año, la Navidad. ¿Dónde los festejas? Con tu pareja y tus hijos, claro. Sí, y al principio era, en casa de tus papás, es más, los pleitos. En casa de mis papás, no. Me toca a mí. El pasado fue el tuyo, ¿no? Sí. Acuérdate que comimos el pavo que hizo tu mamá bien salado, el bacalao que le sobró. Bueno, pues sí, o sea, sí, son las cosas que tradicionalmente sacamos, ¿no? Entonces, ni eso, ni tampoco estarme dejando distribuciones. Ahorita dejó una casa de 3 pisos que eran 3 departamentos muy bien puestos. Pero hay quien dice la sala para uno, la cocina para el otro, la recámara para... No sé, eso no se puede. Entonces, revisa bien lo que sí puedes y lo que no puedes. Otra, tengo obligación de dejar alimentos a alguien, llámense menores de edad, llámense personas con discapacidad, llámense personas de la tercera edad que dependen económicamente de mí. Platícaselo a tu notario para que precisamente el notario te diga qué es lo que debes hacer. ¿Tengo bienes ejidales? Esa es otra que es típica. Perdóname, antes de los... ¿qué debemos entender por alimentos? ¿Casa, vestido, sustento? Así es. Okay. Sí, incluso la ley define cosas, digo, así está puesto en ley, que habla de la educación, los alimentos, el vestido, el sustento, incluso un arte u oficio propios al sexo de la persona. Así lo dice la ley, no lo digo yo. No es machismo ni nada, no, así está, todavía sí, hasta hoy. Vamos a meter a mi hija recién, no sé, de 5 o 6 años a un curso de albañilería, con todo respeto para mis albañiles. No, por ahí no vas, hijita, con la pena. Va, ya está puesto, punto. Otra, que si en un momento dado necesito enlistar mis propiedades. No necesito enlistar propiedades. Esto de hacer la lista de tus bienes luego te lleva al detalle o al error de que el día que tú faltes no tenías todos tus bienes enlistados. ¿Por qué? Porque tú sabes cuántos tienes hoy, pero no sabes cuánto vas a tener el día que te mueras. Claro. Si alguno del auditorio me sabe decir qué va a tener el día que se vaya a morir, pues bueno, o es porque ya le dijeron que le quedan 2 minutos de vida, sí, o es porque es brujo, sí, verdaderamente, no sale de otra. ¿Qué necesitamos para hacer el testamento? Siguen las preguntas. Jacinto Becerra, muchas gracias. Que si la persona que va a hacer el testamento no puede acudir a la notaría por asuntos de salud, que si los notarios pueden acudir al domicilio.
Sí, pero difícilmente va a poderse hacer en el mes del testamento. Es muy complejo. Pues es porque, que pues, están bueno, llenísimos. exacto, estamos saturados. Sería más fácil, y ya me ha tocado, ¿no? No quiere decir que lleven con tanques de oxígeno y demás, pero ya me ha tocado que incluso la ambulancia llega a la notaría y pues bueno, nos acercamos a la ambulancia, que es diferente. Y digo la ambulancia no porque vaya en estado súper crítico, sino porque en esa ocasión venía saliendo del hospital y antes de pasar a su domicilio iban a hacer el testamento. Pero me he topado con gente que los parientes lo llevan, no baja del vehículo y nosotros nos acercamos al vehículo. Claro, que es diferente que ir al domicilio. Sí, porque por lo menos en el mes del testamento. Sacar al notario del despacho en el mes del testamento está un poco complicado. Muy complejo. Ok, sí. Nos quedamos en que... Sí. A ver, tenía yo... No demasiado explícito. No, o sea, sí, no enlistar tus enlistar, propiedades, porque sí. creo que no ganas nada haciendo Pierdes tu tiempo. relación de cuáles son tus bienes, cuando no sabes qué es lo que vas a tener el día que te mueras. Otra es los... Perdón, sí. ¿en lugar de eso qué? El día que me muera, todo entre tantos hijos. Ahí es donde voy. Tú tienes que ponerte a ver que la figura número 1 en un testamento, así, la consecuencia de un testamento es dejar herederos, punto. Otra cosa son los legados. Muy rápido la diferencia. Heredero es la persona que recibe los bienes a título universal. Esto es, te dejo a ti mi herencia, te dejo a Hugo, Paco y Luis toda mi herencia. Te dejo a ti decena de hijos, toda mi herencia. O sea, no necesitas ser una sola persona, pueden ser varios. Les dejo a ustedes mi herencia, el 30, el 15, el 70, o sea, ya me pasé el 100, pero vas hablando de porcentajes, ¿los puedes manejar? Sí, pero hablar de la figura heredero. La figura legatario es un bien específico o varios bienes en específico determinados a determinada persona. Te dejo a ti la casa de Juárez 25. Les dejo a ustedes 3 el edificio de 3 pisos que está en Morelos 37. Les dejo. Entonces, no es el testamento el mecanismo ideal para solo hablar de legados. No lo es, y lo subrayo, no lo es. Dejas herederos y luego legados. Me vas a decir, tenía 3 casas y tuve 3 bienes, pues ya, pues ahí está todo. De cualquier manera, establece la figura del heredero. Y puedes decir, juego con Hugo, Paco y Luis. Tengo a Hugo, Paco y Luis, les dejo la casa 1, 2 y 3, ya. Y dejo como herederos de todos mis bienes a Hugo, a Paco y a Luis. Por si hubiese más bienes, claro, ahí están para Hugo y Paco y Luis. No hubo, no te preocupes, ahí están los legados. Si hubo, ahí están ya marcadas las figuras de los herederos. Porque me he topado con testamentos en los que solamente hay legatarios y se vuelve un problema el trámite sucesorio. Se vuelve un problema porque lo primero que tenemos que buscar es un heredero. Y si no lo hay, se tiene que abrir una sucesión intestamentaria para designar un heredero, que en muchas ocasiones pueden llegar a ser los mismos legatarios. Entonces, tener cuidado. Casi siempre, ¿no? Casi, pero puede no, porque puede ser una persona que no dejó a sus hijos, dejó a los sobrinos o dejó a los hermanos o dejó a los papás o dejó a no sé quién como legatarios, pero ya lo que es la figura de sus hijos no los volteó a ver. Entonces, cuando no tengo mi pariente más cercano, pues es mi hijo. Entonces, chíspales, no hay herederos, va a entrar mi hijo, te guste o no te guste. Y ves en que los papás no precisamente quieren dejar como herederos a los hijos. Estamos terminando prácticamente agosto, bueno, todavía nos falta un poquito y pues por supuesto que vamos de agosto, sí, hoy es 19, faltan 2 semanas de agosto, más o menos, sí. Pero pues vamos a hablar de testamento porque pues es lo que toca, ya estamos a punto de entrar en septiembre, que es el mes del testamento. No sabemos si va a haber prórroga o no, porque dentro de un mes van a estar, hay prórroga, a ver, ahorita estamos a punto, a 2 semanas de empezar el mes del testamento, pues ya decídanse. Rompamos la costumbre de dejar todo para el final. Hagamos septiembre, es el mes del testamento por historia, ya déjalo así. Y más bien, yo lo que sugiero es para todos los que nos escuchen, radio, televisión, es echen su mente a volar y traten de sacar todas sus inquietudes, por tontas y locas que sean. Ninguna idea sobra y todas abonan porque traemos vidas muy parecidas, historias muy parecidas entre todos nosotros.
Eric Espinosa, muchísimas gracias. 442-125-3058 Eso. y 442-212-1100. Un placer. Y ahí están en tus redes. Redes sociales, Notarías 10 y 48 a tus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias. Un placer. Hasta el próximo martes. Y nosotros vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar sobre todo de nutrición en el ciclo hormonal de las mujeres. Vamos con Alan. Alana Velasco, nutrióloga, qué gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Vamos a hablar de ciclos hormonales, de pues el bienestar en general en todas las épocas de nuestra vida, pero si hablamos Claro. de mujeres y de ciclos hormonales, bueno, tendríamos que estar buscando la mejor manera de sentirnos bien. Y vamos a hablar de nutrición justamente en esta etapa pues importante y cíclica de las mujeres. Claro, principalmente pues la fase de la menstruación, ¿no? Que creo que pues es el que todas las mujeres pasamos, e inclusive si no pasamos, vamos a pasar, por alguna razón no estamos pasando, y pues es importantísimo, sobre todo adaptar la alimentación a las fases de la menstruación, que es súper importante eso. De repente tenemos antojos y todos tienen un porqué. Primeramente pues se inicia con la fase de la menstruación, con el sangrado. Son de 1 a 7 días, hay que poner muchísima atención en el sangrado que se presenta, los días, el flujo. Todo esto pues habla de la alimentación que tuvimos durante los últimos casi 3 meses. Ok. Entonces, ya que tenemos ese periodo, en ese periodo normalmente pues nuestra energía, ya sabemos, está bajita. Hay muchos como señales de riesgo, como puede ser que tengamos un sangrado pues muy abundante, y esto se pierde demasiado hierro, que hay veces que esa pérdida de hierro nos lleva a una anemia ferropénica. Entonces pues hay que tener mucho cuidado con ese tema, o sea, no dejarlo así de, ay, pues es que yo sangro mucho o así. No, pues hay que tener ahí como bases para saber si ese mucho o ese poco, pues sí depende de cada salud, ¿no? Entonces, pues bueno, tener en cuenta que se puede presentar anemia. Después de esto, pues viene la fase lútea, que esta fase pues es como que la reconocemos como la mejor de todas, porque la energía está hasta arriba, porque nos sentimos muy fuertes. En este periodo pues es muy importante cuidarnos, sobre todo con el tema de la proteína, con el tema de los carbohidratos, y es un periodo en el que se puede ganar masa muscular con muchísima facilidad. Entonces normalmente también en el entrenamiento, porque también me dedico al deporte, en esta parte del entrenamiento pues es muy importante enfocarlo a la ganancia de masa muscular, si es lo que como mujeres queremos. Como mujeres que tenemos solamente ese periodo pues activo para generar masa muscular, que son entre 11 a 15 días, o sea, es muy poquito. Entonces ahí se recomienda pues el ejercicio de fuerza, el comer más para poder ganar masa muscular. O sea, vas a ganar más masa muscular en estos días que en los demás días del mes. En los demás días del mes la verdad es que es muy complicado ganar masa muscular, Okay. porque hormonalmente pues no nos ayuda, ¿no? El tema de... Pero conociendo estos datos Ajá. que estás dando, bueno, pues todo cambia. Cambia qué Totalmente, vas a sí. comer dependiendo de cada Exacto. día, y cambia qué ejercicio vas a hacer. Exacto, sí. Y luego viene la fase ovulatoria, pues Ajá. es que en el periodo en el que pues estamos fértiles y también buscan tener un embarazo, pues ese es el periodo en el que se pudiera. Sí. Y bueno, dura de 3 a 5 días, que es el máximo de energía, de sentirnos pues bien. Y después viene ya la fase folicular, que en esta fase pues empieza el síndrome premenstrual, empezamos con los antojos, la ganancia de grasa es mucho más sencilla y la pérdida de la misma grasa también suele dificultarse. O sea, engordas más. Sí, unos días es más antes. probable, ¿no? Que Ok. tengamos esto, y también la sensibilidad de la insulina baja, o sea que también puede haber pues periodos en que tengamos picos de glucosa con más frecuencia. En este periodo pues hay demasiados antojos porque la producción de serotonina baja. La serotonina es una de las hormonas que le llamamos de la felicidad, y pues hay diferentes maneras de producirla. Una de ellas pues es comiendo azúcar. Entonces nuestro mismo cuerpo nos pide azúcar. Eso pues yo lo veo mucho en consulta. De repente me dicen, ay, es que antes de mi periodo me da muchas ganas de comer algo dulce, muchas ganas de comer chocolate. Y Carbohidratos. Carbohidratos simples sobre todo. Y esto pues tiene un porqué. Yo siempre les digo a mis pacientes, todo antojo tiene una deficiencia de fondo.
todo antojo, ya sea una deficiencia emocional, una deficiencia real nutricional, una deficiencia física. Entonces todo eso pues es importante reconocerlo y sobre todo conocernos como mujeres, porque bueno, se han registrado muchísimos síntomas con el síndrome premenstrual y en la menstruación. Todos son diferentes y cada mujer debe de conocerse y saber pues qué esperar en esos días, ¿no? Por ejemplo, puede haber que tengan diarrea, que eso también es muy frecuente, también puede haber estreñimiento, dolores de cabeza, inflamación, y eso pues también hay que verlo en consulta con nutrición. Si tenemos periodos de diarrea, pues saber qué incluir. Súper importante la hidratación si hay este tipo de eventos, también el estreñimiento, pues también súper importante tener una consideración en la alimentación si tienen estos padecimientos de estreñimiento. Yo creo que todos estos conocimientos, todos estos conceptos que nos estás platicando, para muchas mujeres son nuevos, ¿no? Antes te decían, tienes cólico, tómate un tecito de anís, sí. ¿no? Y ya hasta ahí llegaban las recomendaciones de las mamás o de las abuelitas. Pero teniendo este conocimiento, bueno, pues empezando por lo que tienes o debes de comer en cada etapa del mes. Claro, sí, luego los cólicos pues deben de ser normales, una punzadita y ya, o sea, no deben ser incapacitantes. Y si tenemos este tipo de síntomas en los cuales no, es que sabes que me tengo que tirar, no puedo hacer nada por el dolor, hay que visitar al médico, y mucho de lo que se recomienda en la consulta ginecológica es llevar una alimentación saludable durante todo el mes. O sea, es decir, que si yo ese día digo, bueno, ya me voy a cuidar porque no quiero tener cólicos, empiezo con los tecitos, pues sí se puede mejorar, pero no hay nada como llevar todo el mes con una alimentación saludable, haciendo ejercicio, porque también el ejercicio ayuda muchísimo. Hay muchas mujeres que no pueden hacer ejercicio en su periodo menstrual o síndrome premenstrual, pero llevan todo el mes haciendo ejercicio, ¿no? Y eso pues les ayuda bastante en el tema de los cólicos. ¿Por qué no podrían hacer ejercicio? Porque están inflamadas. Pero caminar, por ejemplo. Caminar, pues claro. Digo, a lo mejor no vas a levantar pesas, pero algún ejercicio se llama descanso activo, que es pues hacer alguna actividad que no requiera mucho esfuerzo, pero sí nos oxigene, pues tengamos ese periodo de desestrés, eso es súper importante. Y bueno, normalmente los cambios que se llegan a ver con una alimentación saludable tardan hasta 3 meses, eso es importante porque dicen, oye, ya me cuidé al mes y todavía tengo cólicos, tarda hasta 3 meses porque recordemos que pues la fase ovulatoria es de un ovario y luego del otro ovario, o sea, puede ser que un ciclo estés bien, todo tranquilo, pero el siguiente ya no tan bien, ¿no? Y luego todavía se ven pues algunos problemas, y si tengamos una alimentación saludable y aún así no vemos pues una mejoría en los cólicos, una mejoría en la fase menstrual, sí hay que visitar al médico. Digo, la visita del médico pues se recomienda una vez al año por lo menos, ¿no? Pero pues sí hay algunas cuestiones, por ejemplo, endometriosis, que también son dolores muy muy fuertes cuando hay la menstruación, pues sí o sí tenemos que visitar al médico. Muchas veces no sabemos qué es lo normal porque creemos que lo que estamos viviendo, pues así lo viven todas las mujeres y estoy dentro de lo normal, ¿no? Entonces, de ahí me parece que es muy importante estar en contacto con tu ginecólogo para ver cuántos días de menstruación, qué cantidad, o sea, qué síntomas tengo, y no dar por hecho que es lo normal. A lo mejor estamos haciendo o estamos viviendo cosas que tienen solución y que no tenemos por qué padecerlas. Claro, sobre todo en como pues que no lo mencionamos como muy seguido, y ya cada vez se menciona más con menos tabús, pero pues súper importante pues ponerlo en la mesa, ¿no? ¿Qué es lo normal para ti? ¿Qué es lo normal para mí? Pero pues para eso hay tablas, ¿no? Incluso hay tablas para saber el flujo, ahí se pone un puntaje del flujo, si es normal tu flujo menstrual o no. Hay muchas mujeres que se dan cuenta que su flujo no es normal, hasta cuando van a consulta, ¿no? Que de repente tienen algunos datos de anemia y yo les hago el test, que es muy sencillo, y pues sí, su sangrado va mucho más allá de lo que se considera en salud normal, pero llevan años con este tipo de padecimiento que no lo detectan como algo anormal. Oye, es que mi mamá así, o sea, las mujeres con las que o que convivo, ni siquiera se habla, de estos temas no se hablaba. No, hasta ahorita como que... Ahorita se está empezando a abrir, y todavía hay personas mayores, muy mayores, que dicen, pero ¿cómo están hablando de esto? Pues sí, estamos hablando de esto porque es algo normal que nos ha sucedido a toda la humanidad desde que existimos. Sí, y es el reflejo de nuestra salud el que tengamos una menstruación saludable, eso es súper importante, y que cada fase
pues tengamos el supuesto. reconocimiento de pues cómo se siente nuestro cuerpo, ¿no? Porque las mujeres somos cíclicas, a diferencia de los hombres que mantienen una producción hormonal pues muy Constante. muy constante, o sea, sí llega a haber algunos fluctuaciones, pero muy muy leves, no cambian pues el tema de las emociones, y nosotros como mujeres sí, o sea, somos cíclicas, o sea, es decir, termina, empieza, y eso es súper importante que lo reconozcamos y sepamos cómo vamos a estar dentro de ese, Claro. de cada fase, ¿no? De la fase ovulatoria, fase lútea, fase menstrual. Mujeres que están pensando en un posible embarazo a futuro o a futuro cercano, ¿qué tan importante es que conozcan esto, que tengan una buena alimentación, que para cuando llegue el momento de la concepción, bueno, Claro. pues estén lo más sanas posibles? Normalmente se recomienda que durante un año previo al querer un embarazo inicien con una alimentación saludable, no necesariamente un peso, pues bajar de peso, ¿no? Porque muchas veces Es lo que nos preocupa a todas las mujeres, sí, ¿no? se confunde bastante con, oye, tengo que bajar de peso para poder embarazarme y subir de peso más a gusto. La realidad es que, bueno, sí se aconseja, pero sobre todo con mujeres que tienen obesidad o sobrepeso. Si no tienen esto, aún así sí se recomienda tener una alimentación saludable previa a un año, tanto la mujer como el hombre, porque es muy importante pues que la calidad del espermatozoide sea sana y pues nos pueda dar un buen producto, ¿no? Entonces, en ese caso es un año antes, e incluso se inicia con suplementación con el ácido fólico, principalmente un año antes que se empiece el querer tener bebés. Y pues bueno, en ese año la alimentación constante de proteínas, de hidratos de carbono, cuidar muchísimo el tema de la insulina y la glucosa es sumamente importante por el tema de la diabetes gestacional, que cada vez se escucha más, y también el tema de la hipertensión, que en el embarazo es preeclampsia. Y fíjate que justamente vamos a ligar este tema tuyo con el siguiente, que tiene que ver con la participación del hombre ya durante el embarazo, porque vuelvo a lo mismo, antes eran temas que es cosa de mujeres, ¿no? Y el hombre, en lo que nacía el bebé, ahí afuera fumando, ¿no? Lo ves en las películas, no se limita a eso, la actividad que debe tener el hombre. Alana, muchísimas gracias. ¿En dónde podemos contactarte? En todas las plataformas me encuentran como Nut Alana, y mi número es 442-109-3872. Ahí está el teléfono 442-109-3872. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, y ahora sí vámonos a ver el papel del hombre durante el embarazo. Con este tema continuamos. Bien, gracias. Lulú Soriano, qué bueno que nos acompañas, partera profesional y asesora justamente en estos temas de lactancia, que es, bueno, pues importantísimo. Fíjate que estaba bienvenida, Gracias. Ay, muchas gracias. Gracias. Justamente hoy salió una nota en un periódico que decía que menos del 30% de los niños tienen una lactancia exclusiva. Sí, acabamos de pasar la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Arrojaron muchos datos, ¿no? Del 1 al 8, sí, desafortunadamente cada vez es menos. O sea, antes de la pandemia, fíjate que era más o menos entre el 14 y el 17% del 100% de los nacimientos que las mujeres realmente amamantaban a sus niños. El 14%. Entre el 14 y el 17. ¿En el 30? Sí, ahorita bueno, pues después de subiendo. pandemia subió, en pandemia subió justo porque las mujeres embarazadas y las mujeres que acababan de tener a sus bebés, pues fueron las primeras que regresaron a casa. Entonces, de ahí subió un poco más el porcentaje, pero en realidad sigue siendo muy bajo. Sigue siendo muy bajo el 30%. Y qué pena que haya sido a consecuencia de la pandemia y Exacto. no por un convencimiento real de cuáles son las ventajas de poder lactar amamantar a nuestro bebé. Sí, tiene miles de ventajas, miles de ventajas. Es la leche que es para nuestra especie, ¿no? Tomamos otra especie y nos da como, ¿cómo le vas a dar de leche, ¿no? Por miles cuestiones estéticas, hay muchas razones. Pero en realidad, pues sí tenemos que entender que es la leche para nosotros, es específicamente hecha para ese ser humano, porque el leche de vaca es para los becerros. Sí, y la gestación hace que todas esas células que están en el cuerpo de mamá y que se van a producir esa leche después, que en realidad, no sé si la gente sepa, pero la leche es sangre que se transforma en amor, ¿no? En leche materna para el bebé, es específicamente para ese bebé.
es específicamente para las necesidades de ese ser humano que ya se gestó durante 9 meses en el vientre de mamá. Entonces, algo increíblemente sano y específico y que crea vida, porque va cambiando también, es un ser vivo que va cambiando de acuerdo a las necesidades justamente de ese bebé. Sí, por eso no importa. Es lo mismo la leche de un recién nacido que la de un bebé de 3 meses. No, y va a ir cambiando, o sea, hay mamás que amamantan durante un largo tiempo y siempre es esa presión social, ¿no? De ya no lo nutres, ya ya le haces mal, y en realidad esa leche siempre le va a servir, siempre, porque está hecha a sus necesidades. Entonces, también es una cuestión muy social, ¿no? Sí. ¿Qué te dicen las mujeres que no quieren lactar? ¿Cuál Pues, es el motivo o el pretexto o qué están viviendo? Porque mira, es difícil, necesitan mucho apoyo en realidad, Sí. porque si es un proceso natural, igual que el embarazo, igual que el parto, es un proceso normal, natural y es saludable, pero sí puede tener ciertos inconvenientes al principio, dependiendo de las condiciones de los pechos de cada mujer, y esos primeros días son súper importantes para que se pueda establecer este proceso. Que son unos días, ¿no? Que 2 son semanas unos y días, ya. pero yo por eso les digo, Sí. siempre pide ayuda. Vemos mucha Paciencia. gente aquí en Querétaro, que puede ayudar a este proceso. Sí. Estoy yo, hay muchas compañeras también. Entonces les digo, en el mínimo detalle que tú creas que a lo mejor no lo puedes hacer, que te estás lastimando, que te está costando trabajo, ve con Sí, alguien. porque tiras la toalla muy que te- rápido, ¿no? sí. Que dices, ahí está el biberón, tan bonito, mira, tiene hasta Fácil, patitos, rápido. vámonos al biberón. Exacto. Vamos al tema. Sí. ¿Cuál es el papel del hombre? El papel del hombre es importantísimo, desde obviamente la gestación, porque Del papá. realmente es, como le decimos a los niños, la semillita de ambos, ¿no? Sí. Que se está gestando, es la mitad de los dos, y es importantísimo el apoyo, ¿no? Desde el embarazo, que ayuden, ¿no? A llevarlas a las consultas médicas, que le compren las vitaminas, o sea, ese apoyo que la mujer necesita alrededor es súper importante. Y pues el más importante es el del papá, porque yo también les digo, es el único y mero responsable de todo este asunto. Entonces, deberían de estar muy presentes en el proceso, ¿no? En el proceso del embarazo, obviamente en el parto. Hay papás, hay veces que por miedo, ¿no? O por cuestiones así de, no, guácala, ¿cómo voy a estar ahí, no en el parto? No se atreven a entrar, ¿no? Entonces, la verdad es que es súper importante ese apoyo, porque en quien más se apoya a la mujer va a ser en ese papá, ¿no? Que no solo yo les digo que son esos ángeles guardianes que están alrededor, ¿no? Alrededor de todo el proceso, que está cuidando, acompañando, para que todo esto se pueda hacer de la mejor manera. Ahora, Lulu, toda la preparación me parece que sigue siendo para la mamá, ¿no? Bueno, ya ahora estos cuidados del parto, no sé cómo se llamen ahora, antes era parto psicoprofiláctico. Se sigue llamando siendo, de la luego misma me manera. cambian el nombre, digo, No. y se me nota la edad, cosa No. que me tiene sin cuidado. No, pero sigue siendo, ok. Todos estos cuidados, todo este aprendizaje, me parece que sigue estando muy enfocado a la mujer. mamá. Que yoga para embarazadas, que pilate para la embarazada, todo para la embarazada. Y al papá lo hemos mantenido así un poquito Lejos. ¿Cómo jalar al papá o qué actividades hay donde, pues vente papá, a aprender lo que vas a vivir tú también como Sí, padre? claro. Pues mira, de entrada, pues sí, la verdad es que un taller de preparación para el parto ayuda muchísimo, porque ahí es donde empezamos justamente a que el papá se involucre más. Es realmente la primera generación de varones que entra por completo al proceso, Sí. porque antes nuestros papás pues no estaban como apenas en boga, ¿no? Por ejemplo, mi papá y mamá sí tomaron, por ejemplo, un curso de psicoprofilaxis, pero estaba entrando apenas como este proceso a México sobre todo, ¿no? O sea, el papá, como tú ahorita decías, el papá se quedaba fuera y le decían ya que había nacido Fue un qué niño, era, fue una cómo no, niña y y ya. nada más, ¿no? Y el papá se Y muchos dedicaba se iban a festejar de ahí, ¿no? Ajá, a Sí. proveer, ¿no? O estaba nada más como para él, es el proveedor, es A el que sale a comprar los trabajar. puros o los chocolates si Exacto. eran niños. Ya no Entonces, se usa, ¿verdad? Quiero pensar. No, ya no. Qué ya no se bueno. usa, ya no Sí, se usa eso ya no, afortunadamente. ya. Pero justamente sí los talleres ayudan justamente a que papá empiece como a inmiscuirse, a involucrarse en el proceso. Porque las mujeres tenemos un poco más de información acerca de como de todo el proceso. Pero los varones sí necesitan como un poco de guía.
Entonces ahí introducimos justamente qué va a pasar, cómo apoyar, qué va a sentir también él, cómo puede realmente apoyar y cuál es el sentir, ¿no? Cuál es el sentir desde la parte del varón. Estamos hablando del papel que juega el hombre pues en todo esto que era como de mujeres, que era todo lo que tenía que ver con el bebé. Bueno, ahorita lo comentábamos en la entrevista anterior también, desde la parte cíclica es cosa de mujeres, la menstruación es cosa de mujeres. Pero qué importante, no solamente la parte física, sino la parte emocional, Lulu, hablando del bebé. ¿De qué manera un niño donde sabe que el papá estuvo acompañando a mamá en todo el proceso de embarazo, de parto, de sus primeros meses de nacimiento, de qué manera va a ser un niño pues más confiado, más amoroso, más seguro de sí mismo? ¿Influye? Influye mucho, influye mucho. Nosotros siempre decimos, por ejemplo, el privilegio de mamá es amamantar, el privilegio de papá es acompañar todo esto, ¿no? Crear ese lazo. Siempre les decimos como que el privilegio de papá es empezar a crear el vínculo, ¿no? Desde el baño, ¿no? Decimos, tú tienes que bañar al bebé, tú tienes que hacer como esta actividad para tratar de vincularte, porque la mamá ya de por sí ya está vinculada fácilmente, ¿no? Con sí, no, ya la mamá no se puede desvincular. No se puede desvincular. El papá no puede amamantar al hijo, pero sí puede hacer muchas cosas sí donde puede hacer. Justo tratar de vincularse, ¿no? Sí. Una de esas del recién nacido es esa, ¿no? Antes te decía, pues antes los papás no hacían prácticamente nada con el bebé, ¿no? No, bueno, habían papás que decían, yo ni lo cargo porque siento que se me va a romper. ¿Cómo se va a romper? Menos cambiarle el pañal, no, eso es de mamá. O sacarlo a pasear, sí, pues menos, ¿no? Era todo como pero era también un machismo, ¿no? Sí. No es cosa, es de mujeres. No es de mujeres. Y te digo, y ahorita es la primera generación o la primera que de verdad se está involucrando el hombre en este proceso, ¿no? En donde quiere realmente hacer un vínculo con ese hijo, no solamente ser el proveedor, sino realmente cuidar todo este proceso con el bebé, ¿no? Pero además Lulu, que se está involucrando, me parece que lo está gozando. Sí. O sea, un hombre que ya está vinculado al hijo, a la esposa, creo que disfruta muchísimo. Disfruta o sea, mucho. De la que se perdieron tantos hombres, tantas generaciones, estando tan alejados de pues este proceso que ellos tienen mucho que ver, por la mitad. No, y tienen que, los papás son, te decía, esos guardianes que cuidan, ¿no? a la mujer, también para cuidar al hijo, ¿no? Porque realmente es algo que es un trinomio maravilloso, en donde sí hay una participación muy activa ahora en día, que agradecemos muchísimo, y que pues sí tenemos que guiar un poco, porque es la primera vez que ellos lo están haciendo, ¿no? O sea, es la primera vez que esta generación se está como tú dices, gozando y participando activamente como en todo este proceso que antes no se inmiscuía, ¿no? Veías a los papás en donde no iban ni siquiera a las escuelas, a las juntas o a los festivales, ¿no? Siempre veías a muchas mujeres, no a los padres, y ahora siempre el papá ahora está involucrado en las escuelas, en las actividades extraoficiales, ¿no? Claro. En todo este proceso que realmente se tiene que crear ese vínculo, no se puede dar nada más porque yo soy el papá y listo, sino realmente se tiene que ir, ¿no? Cosechando, ¿no? Y nutriendo día a día con esos bebés, y se crea desde recién nacido, ¿no? Ahorita ya los niños también están durmiendo, ¿no? En colechos o en camas, ¿no? Ya de los padres, en donde los dos están realmente involucrando, ¿no? O sea, aunque la mamá es la que amamanta y se tiene que levantar a amamantar, el papá está ahí para ayudar a cambiar el pañal, a repetir, a estar, ¿no? Dándole también un poco de tiempo y dedicación a esa mujer que está desvelada, que está mal comida probablemente, ¿no? Que está cansada, ¿no? Y entonces está realmente acogiendo este proceso del posparto, que es tan importante. Claro. Recuerdo un papá que se cambiaba de recámara para no ir a llorar al bebé, ¿no? Porque al otro día tenía que trabajar. Aún siguen siendo pocos menos, pero sí hay veces que porque sí me dicen, es que yo duermo acá, ¿no? Y yo es cuando digo, sí abro un poco los ojos como, ¿cómo, no? Si ella necesita ayuda también por la noche. Porque para la mamá es un abandono, o sea, de por sí ya sabes que si la depresión posparto, te entra la angustia y si voy a poder con este paquetito o no.
Y luego el señor se va para que no lo moleste el ruido, pues a ella también le molesta el ruido. Sí, no. Sí, Qué no, bueno te que digo, ya está está mucho más partícipes en todo, Sí. te digo, también en esta parte de, bueno, yo me quedo con él, tú descansa un momento, ¿no? Y es ahí donde ellos realmente pueden vincularse con esta paternidad, ¿no? Que va a ser aparte completamente Sí. diferente, es la maternidad y la paternidad, ¿no? Yo a veces les digo a ellas, tápense los ojos y tú ves que está, ¿no? Levantándolo del brazo y corre y hace cosas bruscas, porque esa es su manera de vincularse Pero al con niño ese le hijo. gusta que hagan cosas bruscas, le Tú va a vas hacer a bien. tener de otra forma, Claro. ¿no? Entonces ellos tienen su forma y solamente sí hay que dejarlos. Eso sí, porque sí he también encontrado muchas mujeres que es No lo como muy cargues así, recelosa, ¿no? ¿no? Es que sí es esto y así tiene que ser. Yo Les te digo, enseño. hay otras formas y Claro. ellos saben otras formas y hay que dejarlos, porque si no te van a dejar a ti sola. Porque si tú les estás diciendo no a cada rato, se hace de esta forma, se hace de esta manera, él se va a querer desvincular. Sí. Porque dice, entonces no lo puedo hacer. Entonces lo que nosotros nos toca a nosotros es también como darles el Claro. espacio para que ellos puedan ejercer esa paternidad. Hay países de primer mundo que a mí me sorprenden. Me contaba una chica danesa que en Dinamarca tuvo a una bebita hace como 3 años y el gobierno les da, creo que es el gobierno, 6 meses, 6 meses de incapacidad a ella y después 6 meses al a él. papá. Yo decía, Sí. ¿cómo el papá deja de trabajar 6 meses y se dedica a cuidar a su hijo? Y lo puede ejercer o se lo Maravilloso. puede pasar también a ella. O sea, eso, Para es, que eso es lo ella se quede maravilloso, un para año. que ella se quede un año en el proceso. Pero hay muchos papás que sí Ah, no, ejercen. este papá dijo, por supuesto que yo sí Claro. quiero estar 6 meses Y entonces con mi la hija. mujer cambian de roles. Se va a Ajá, trabajar la mujer y el exacto. papá se queda. Pero es un sistema. Y Es estamos un hablando sistema. de primer mundo, para que no digan, ay, no, es que eso de la lactancia es Sí. como de tiempos de no sé qué. No, no, No. no. Son tiempos actuales y países de primer mundo hacen Exactamente, esto. Y sí, es una exactamente. Es una maravilla que los papás en algunos países puedan realmente tener esa libertad de decir, como decían aquí algunos papás que sí me he encontrado, ¿no? Ahora yo soy el amo de casa, ¿no? Yo me estoy dedicando justamente a la crianza, al estar, sí. el estar presente, ¿no? Y aparte Que lo antes dicen se con hacía. mucho orgullo, ¿no? Con mucho orgullo. Porque también tradicionalmente el ser ama de casa era como de segunda, como una chambita así de, ay, tú no haces nada, tú estás en la casa. Yo no hago nada, ellas mismas lo decían, nada más soy ama de casa. Pues oye, tiene un valor ser ama de casa. Un valor de 24 horas. Mis respetos. al día, 24/7, por supuesto. Así es que 24/7. si usted es ama de casa, felicítese porque no cualquiera. No cualquiera, exactamente. Hace este labor. Lulu, si alguien está en ese proceso de que ya nos queremos embarazar, cosa es un término que me encanta que ahora te dicen, ¿no? Nos queremos. embarazamos, estamos embarazados, me encanta que se involucren de Sí, esa manera. claro. Si alguien se quiere embarazar, alguna pareja que nos esté escuchando o ya está en este proceso, ¿cuál es la etapa donde debería de empezar esta preparación que tú ofreces? Pues mira, son clases, talleres, ¿no? Para justamente ver qué es lo que está sucediendo desde el embarazo, qué va a suceder en el proceso del trabajo de parto, qué va a suceder en el posparto, qué va a pasar con la lactancia y qué va a pasar con ese recién nacido que nadie nos dice qué es lo que va a suceder o qué particularidades va a tener. Es un curso, más o menos un taller de 5 clases y yo siempre les digo, más acercado al final del embarazo para que toda la información la tengan fresca y esa información lo que les va a dar es realmente tener la certeza de qué es lo que necesito y qué quiero, ¿no? Tomar una decisión informada de qué quiero y hasta dónde quiero encaminarlo. Yo siempre les recomiendo que sea más hacia el final del proceso, pero realmente pueden empezar un proceso, por ejemplo, de ejercitarse desde el principio, de ir a clases de yoga. Hay muchas clases ya en pareja, afortunadamente, Sí. también, ¿no? Que también te digo, van involucrando un poco que el papá vaya metiéndose un poco más al proceso. Entonces, desde ahí pueden empezar y después tomar estos talleres, que hay varios aquí en Querétaro, para poder tener la información clara y tener un poco más de panorama de qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque en la escuela, les digo, en vez de tener, o a la par de tener cálculo 1 y historia y geografía, pues es tener un poco de maternidad y paternidad, que es a lo que nos vamos a encaminar todos, sobre todo en las universidades, ¿no?
qué es lo que va a suceder en este proceso que vamos a ejercer muchos después, ¿no? O estamos ejerciendo ya en ese proceso ya de las universidades, ¿no? Que se casan, ahorita se están volviendo a casar jóvenes, no sé por qué, ¿no? Tengo muchas parejas jóvenes, entonces como de que nos enseñen qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar si me quiero embarazar? ¿Qué va a suceder el después, ¿no? En el parto, en la parte familiar, en la parte de pareja y de familia. Lulú Soriano, muchísimas gracias, de verdad, y ojalá que cada vez más padres, bueno, pues entren a esta convivencia cercana, a ese involucrarse con algo que pues no se pueden desvincular de un hijo nunca en la vida. 442-181-6553, el teléfono de Lulú Soriano. Muchísimas gracias. A ti. Estamos de vuelta. Gracias por seguirnos, radio, televisión, redes sociales. Muchísimas gracias. Les deseamos que tengan un excelente martes. Si ustedes lo permiten y lo deciden así, aquí estaremos en punto de 8:30 de la mañana para seguir platicando como nos gusta platicar. Muy en confianza. Lindo día. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.